Saturno, increíble con sus majestuosos anillos y nubes arremolinadas. Pero ¿cómo sería sumergirse en él? La Cassini de la NASA lo intentó, y resultó ser un viaje de locura. La nave espacial Cassini de la NASA fue una sonda que pasó 13 años orbitando Saturno y recolectando datos increíbles. Uno de sus objetivos principales era ayudarnos a entender por qué la atmósfera de Saturno está tan caliente. Las atmósferas superiores de los planetas siempre están calentadas, obvio. Están directamente bajo el Sol. Lo raro de Saturno es que los gigantes gaseosos están demasiado lejos del Sol para recibir ese tipo de calor. Así que Cassini no solo observó el planeta desde afuera. El 15 de septiembre de 2017, se sumergió profundo en el viaje que sería el gran final de la nave espacial. Sus últimos momentos los pasó dentro de la atmósfera superior de Saturno, enviando datos invaluables mientras se desintegraba lentamente. Ahora, estas capas superiores no son broma. El terrorífico campo magnético del planeta vibra con energía y vientos poderosos azotan a miles de kilómetros por hora. Cassini pasaría por capas gruesas de nubes, brumosas, dorado pálido y apagadas, reflejando la tenue luz del sol. Y estas no son las lindas y esponjosas nubes terrestres hechas de vapor de agua. Esto es un cóctel de pesadilla de hidrógeno y helio. La sonda se aventuró más profundo, pasando por la región donde los icónicos anillos de Saturno llueven material sobre el planeta. Cassini descubrió que esta lluvia era más intensa de lo que nadie esperaba, más de 10.000 kilos de material por segundo. Eso es a un ritmo que los anillos de Saturno podrían no durar para siempre. La propia gravedad del planeta podría devorarlos por completo algún día, a menos que los anillos reciban una actualización repentina. Todos estos son pequeños granos de hielo y polvo atrapados en la gravedad del planeta, cayendo en la atmósfera como una tormenta implacable. Los granos, mezclados con agua, metano, e incluso químicos como propano y butano, alteran lentamente la química atmosférica de Saturno. Se mezcla con las partículas en la atmósfera superior del planeta, haciéndolas más pesadas y calentando a Saturno. Desafortunadamente, esto fue demasiado para la pobre Cassini. Fue diseñada para ser lo suficientemente resistente para las capas exteriores, pero se quemó antes de poder descender a las terroríficas regiones más profundas. En las capas más intensas de la atmósfera de Saturno, los vientos alcanzan velocidades extremas de más de 1.770.3 km por hora. La presión se vuelve aplastante, y mientras más profundo vas, más abrumadora se vuelve. Se sentiría como entrar a un océano de gas, uno sin superficie clara, donde el cielo se vuelve más oscuro, denso y más hostil conforme desciendes. Y en cierto punto, oscuridad total. Solo tú y la masa abrumadora de gas de hidrógeno presionando desde todos lados. Pero el sacrificio de Cassini fue invaluable para los científicos. Los datos clave que nos envió antes del gran final permitieron a los científicos mapear la atmósfera superior de Saturno más completamente que nunca. Cassini rastreó estrellas brillantes, como las de Orión y Canis Mayor, mientras pasaban detrás del planeta, midiendo cómo cambiaba su luz estelar. Esto ayudó a los científicos a entender qué tan densa y caliente era la atmósfera. También nos dejó algunas imágenes finales, aunque no son tan impresionantes como podrías pensar. Fue una toma monocromática tomada desde unos 634 kilómetros de distancia, mostrando una porción oscura del lado nocturno de Saturno suavemente iluminada por el reflejo de sus propios anillos. La NASA también publicó una imagen hecha por sus propios artistas de lo que Cassini podría haber visto en sus últimos momentos. Y claro, nos dio la respuesta al gran misterio del calor de Saturno. Es por las auroras. Resulta que debido al campo magnético de locura, las capas de nubes del planeta se encienden por ráfagas repentinas de auroras en los polos. Son como las luces del norte en la Tierra, pero mucho más intensas. Los cielos del gigante gaseoso ocasionalmente se iluminan con verdes y azules radiantes. Son provocadas por la interacción entre vientos solares y las partículas cargadas de las lunas de Saturno. Las áreas más calientes de Saturno estaban cerca de estas auroras. Estos espectáculos de luz son lo suficientemente poderosos para calentar la atmósfera superior, esparciéndose. Gracias a esta información adicional, cubrimos algo importante, no solo sobre Saturno, sino sobre todos los gigantes gaseosos en nuestro sistema solar y más allá. Mientras tanto, las fotos que tenemos de Venus son mucho más dramáticas. Venus está un poco más cerca del Sol que la Tierra. A menudo le han llamado el gemelo de la Tierra por las similitudes, como en tamaño, masa y composición. Pero no te dejes engañar.
Bajo esas nubes densas yace uno de los ambientes más tóxicos en nuestro sistema solar. Su superficie es una pesadilla, donde las temperaturas se disparan a unos 480 grados Celsius, lo suficientemente caliente para derretir plomo. La presión en el planeta también es aplastante, 92 veces la de la Tierra. Eso es como estar parado a 900 metros bajo el océano. Simplemente no pudimos resistir tomar algunas fotos, así que en los años 70, los científicos lograron aterrizar sondas en esta superficie volcánica e implacable. Y estas misiones fueron exitosas. Lograron enviar de vuelta las primeras fotos de Venus y nos mostraron cosas increíbles. La primera sonda duró solo 23 minutos en la superficie y luego fue aplastada por esta presión, vientos y calor de locura. Ambas sondas, primera y segunda, capturaron panoramas en blanco y negro de una ladera rocosa. En ambas, la segunda lente falló en expulsarse. El horizonte era plano, el suelo lleno de rocas dentadas, y la atmósfera opresiva presionaba como una fuerza invisible. Después de muchos obstáculos, finalmente logramos ver imágenes a color de Venus en los años 80. Esta nave espacial duró más de 2 horas después de condiciones extremas. Es increíble que hayan logrado enviarnos algo. Venus es un planeta donde los metales se derriten, y donde la propia atmósfera devora la nave espacial. Las fotos que tomó mostraron que en Venus, los cielos no son azules, sino de un amarillo inquietante, debido a las densas nubes de ácido sulfúrico. La NASA también tiene algunas simulaciones por computadora de cómo podría verse la superficie de Venus, pero estas realmente no transmiten el horror de estar ahí. Quizás es hora de que veamos Venus una vez más. Hay tanto que no sabemos sobre este vecino ardiente. Finalmente, también intentamos entrar a la atmósfera de Júpiter en los 90. Y ese es el más difícil de la lista. La sonda de las misiones Galileo de la NASA fue diseñada para sumergirse en Júpiter. Fue lanzada en 1989 y viajó millones de kilómetros con una pequeña sonda de entrada a bordo. Este pequeño héroe enfrentaría uno de los ambientes más intensos que hayamos encontrado en el espacio. Finalmente fue liberada el 13 de julio de 1995. En ese momento, la nave espacial todavía estaba a 80 millones de kilómetros de distancia por meses. Y finalmente cayó el 7 de diciembre, zambulléndose de cabeza en la densa y arremolinada atmósfera de Júpiter. La sonda se estrelló contra los cielos de Júpiter a unos asombrosos 170 kilómetros por hora. Eso es lo suficientemente rápido para cruzar Estados Unidos de Los Ángeles a Nueva York en 90 segundos. La intensa desaceleración causó que la sonda experimentara una gravedad terrorífica, 228 veces más fuerte que la de la Tierra. Se desaceleró de velocidades supersónicas a solo 161 kilómetros por hora en minutos. El calor generado por su entrada fue tan extremo que la onda de choque frente a ella brillaba tan intensamente como el propio Sol. La temperatura se disparó a 15.500 grados Celsius. Y todo este tiempo, de alguna manera, la sonda estaba recolectando datos cada segundo y enviándonoslo todo. Nos dio información crítica sobre la misteriosa atmósfera de Júpiter. Por ejemplo, resultó que la atmósfera superior de Júpiter era más seca de lo esperado, menos vapor de agua y menos compuestos orgánicos de lo que pensaban los científicos. La sonda también midió vientos feroces de hasta 0.8 kilómetros por segundo. Y sorprendentemente, no vio tantos relámpagos, aunque pensábamos que estos nunca terminan en Júpiter. Una de las mayores sorpresas de la sonda fue el descubrimiento de que la atmósfera de Júpiter contenía menos helio de lo que pensábamos. También reveló un terrorífico cinturón de radiación a unos 48 kilómetros sobre las nubes de Júpiter. Es como si radiación intensa rodeara el planeta como un escudo cósmico. El pobrecito logró sobrevivir por 58 minutos. Eventualmente sucumbió a la inmensa presión. Mientras tanto, el orbitador Galileo continuó su misión, convirtiéndose en la primera nave espacial en orbitar Júpiter. ¡Atención, atención! Algo muy emocionante está sucediendo en Saturno. Se llama temporada de radios, y no, el planeta no se está convirtiendo en una enorme rueda gaseosa. Déjame contarte más sobre este fenómeno. Cada año, el telescopio espacial Hubble de la NASA dedica parte de su tiempo a observar Saturno, un gigante gaseoso como yo, y el segundo planeta más grande del sistema solar. Este cuerpo espacial siempre tiene algo nuevo con qué sorprendernos. Por ejemplo, mira una de las últimas imágenes del gigante gaseoso. ¿Ves esos radios borrosos?
indican que está comenzando la temporada de radios de Saturno. Al igual que nuestro planeta, Saturno está inclinado sobre su eje. Por eso tiene 4 estaciones. Sin embargo, dado que la órbita de este gigante gaseoso es mucho más grande, cada una de estas estaciones dura cerca de 7 años terrestres. Ten esto en cuenta, ya que es importante. Ahora, lo próximo que necesitamos discutir para entender el concepto de la única temporada de radios en Saturno es el equinoccio. En la Tierra, es el momento cuando el Sol está exactamente sobre el ecuador del planeta y el día y la noche tienen la misma duración. Pero en Saturno es algo un poco diferente. Un equinoccio ocurre cuando los anillos de Saturno están inclinados de canto hacia el Sol. Y aunque los equinoccios allí ocurren cada primavera y otoño, justo como en nuestro planeta, en realidad suceden muy raramente, cerca de una vez cada 15 años terrestres. Por eso los astrónomos están tan emocionados con este evento. Mira, hay 2 radios borrosos en este anillo. Se llama anillo B, a la izquierda de la imagen. Se parecen a los radios de una bicicleta. Su sombra y forma varían. Pueden parecer oscuros o claros, dependiendo del ángulo y la iluminación. A veces, podrían parecer más bien manchas que algo con una forma clásica de radio radial. Además, no duran mucho, pero aparecerán cada vez más conforme nos acerquemos al 6 de mayo de 2025. Esa es la fecha en que ocurrirá el equinoccio de otoño en Saturno. Pero, ¿qué causa los radios? Los astrónomos piensan que podría ser el campo magnético del gigante gaseoso. Cuando un campo magnético planetario interactúa con el viento solar, crea un ambiente cargado eléctricamente. En la Tierra, esto resulta en las luces del norte, también llamadas aurora boreal. Y si hablamos de Saturno, las partículas más pequeñas de hielo en los anillos también podrían cargarse. Y es probable que estas partículas leviten de forma temporal por encima de los bloques más grandes de los que consisten los anillos. Las estructuras en forma de radios en los anillos de Saturno fueron avistadas por primera vez por la misión Voyager de la NASA. Esto ocurrió a principios de la década de 1980. En ese momento, no sabíamos que estos radios eran un fenómeno estacional. La Voyager 2 simplemente pasó cerca del planeta y luego aceleró. Para descifrar qué eran estos radios y cómo funcionaban, los astrónomos necesitaban un telescopio espacial que pudiera observar los anillos de Saturno desde la distancia, como el Hubble. El último equinoccio en Saturno se produjo en 2009. En ese momento, la sonda espacial Cassini de la NASA viajaba alrededor del gigante gaseoso. Envió muchas imágenes asombrosas de vuelta a la Tierra. Pronto demostró que los radios no eran causados por interacciones gravitatorias con Saturno, ni por la influencia de las lunas del gigante gaseoso o los pequeños satélites que componen los anillos del planeta. Fue en 2005 cuando Cassini confirmó que los radios estaban relacionados con el campo magnético de Saturno. Pero esa misión terminó en 2017. Ahora, el Hubble continúa su monitoreo a largo plazo de los cambios en Saturno y sus alrededores. A pesar de todas las observaciones, los astrónomos aún no pueden predecir el inicio y la duración de la temporada de radios. Por suerte, los prominentes anillos de Saturno son un laboratorio perfecto para estudiar este fenómeno. Porque, aunque otros gigantes gaseosos del sistema solar también tienen anillos, estos no son tan visibles. Y los científicos no saben si los radios se producen en ellos. Pero estos radios no son el único fenómeno espacial emocionante. Nuestro sistema solar es un lugar fascinante justamente por cosas como estas. Si estuvieras parado en el ecuador marciano descalzo, tus pies no se enfriarían. La temperatura allí se sentiría como en un día soleado de primavera. Pero tendrías que usar un sombrero, ya que a la altura de tu cabeza estaría helando. Venus gira en sentido contrario en comparación con la mayoría de los otros planetas del sistema solar y el propio Sol.
Una de las explicaciones que han propuesto los astrónomos es una colisión con algún objeto sólido, por ejemplo, un asteroide, algo que ya ocurrió en el pasado. La luna Io de Júpiter tiene cientos de volcanes, lo que hace que el satélite sea el objeto más volcánicamente activo del sistema solar. Además, tiene una extraña superficie amarillenta. Parece manchada y se asemeja a una pizza de pepperoni. Europa, uno de los 4 mayores satélites de Júpiter, está cubierto de hielo. Esta capa puede tener un grosor de 16 a 24 kilómetros. También tiene algunas áreas lisas. Así que, si te gusta patinar sobre hielo, te encantaría estar allí. Si juntaras todos los asteroides conocidos en el sistema solar, su peso total aún sería menor que el 10% de la masa de nuestra luna. Los científicos creen que Mercurio todavía podría tener un núcleo parcialmente fundido. Esto podría explicar por qué este planeta posee un campo magnético, aunque tenga el 1% de la intensidad del de la Tierra. El núcleo de Mercurio ocupa alrededor del 42% del volumen del planeta. Y este mundo también tiene arrugas. Cuando su núcleo de hierro se estaba enfriando, la corteza del planeta se contrajo. Esto hizo que su superficie se volviera irregular. Estas arrugas se llaman escarpes lobulados. El más grande de estos escarpes puede tener cientos de kilómetros de largo y más de 1 kilómetro de altura. Urano es el único planeta del sistema solar que gira sobre su costado. La razón podría ser una antigua colisión megapoderosa con un objeto del tamaño de la Tierra, pero hasta ahora es solo una teoría. Marte podría tener su propio conjunto de anillos dentro de los próximos 70 millones de años. Su luna más grande, llamada Phobos, está orbitando cada vez más cerca del planeta. Pero es probable que algún día se desintegre debido a la fuerza gravitacional del planeta rojo y se convierta en un anillo que podría durar millones de años. Yo no estaré por aquí en ese entonces, así que simplemente confiaré en su palabra. Los científicos piensan que la superficie de la Luna tiene más cráteres que la de la Tierra porque allí no ocurren tantas actividades naturales. Los vientos, las lluvias, los terremotos y la erosión continúan modificando la superficie de nuestro planeta. Sin embargo, la Luna casi no tiene condiciones climáticas que cambien su apariencia. Saturno es el planeta más achatado del sistema solar. Está comprimido en los polos, y cualquier punto en el ecuador está aproximadamente 6.400 kilómetros más lejos del centro del planeta que los polos. El telescopio espacial Hubble pesa casi tanto como 2 elefantes africanos machos y tiene el largo de un gran autobús escolar. Sí, me encantaría ver ese lanzamiento. 2 elefantes en un autobús escolar. Puede que hayas escuchado que la NASA lanzará una misión a Titán, la luna más grande de Saturno, en 2028. Y bueno, muchas cosas pueden salir mal. La nave Dragonfly chocará contra una atmósfera densa a velocidad descomunal, sobrevivirá a un descenso ardiente, desplegará sus paracaídas y aterrizará en un lugar más frío que la Antártida. ¿Y si te imaginas una nave gigante tipo Star Trek? No. Dragonfly es básicamente un dron de alta tecnología del tamaño de un Mini Cooper. Entonces, ¿algo tan pequeño puede sobrevivir a todo eso? Pues más le vale sobrevivir, sobre todo porque el proyecto ya lleva 2 años de retraso y sigue costando más. La NASA seleccionó la misión Dragonfly en junio de 2019 y el lanzamiento, previsto para 2026, se pospuso a 2028. Ese retraso solo agregó como $1.000 millones al costo total. A estas alturas, el proyecto cuesta más de $3.000 millones. Todo ese dinero se está invirtiendo en construir una nave del tamaño de un auto, con energía nuclear y 8 rotores, algo así como un dron. Será rápida, capaz de recorrer decenas de kilómetros en menos de 1 hora, y tardará unos 6 años en llegar a Titán. Así que, si se mantiene la fecha de lanzamiento actual, debería llegar allá para 2034. Pero, ¿por qué Titán exactamente? Bueno, porque Titán es raro de la mejor manera posible. Es la luna más grande de Saturno. También es más grande que nuestra luna y que el planeta Mercurio. La atmósfera de Titán es densa.
La presión del aire allá es como un 60% más alta que la de la Tierra, algo así como la presión que sientes en el fondo de una alberca profunda. Pero la razón principal por la que todos están tan interesados en Titán es que tiene todos los ingredientes para la vida. Este mundo está lleno de compuestos químicos complejos basados en carbono. En la Tierra, el carbono es la base de todo ser vivo. Ayuda a formar nuestras células y estructuras corporales, y participa en las reacciones químicas que mantienen la vida. Sin carbono, la vida como la conocemos no existiría. Y luego está el agua. Bueno, Titán es demasiado frío para tener agua líquida, pero hay hielo. También tiene nubes, lluvia, ríos, lagos y mares de hidrocarburos líquidos como metano y etano. Además de eso, los científicos creen que podría tener un océano de agua líquida oculto bajo su corteza de hielo, similar a lo que creemos que existe en Europa, la luna de Júpiter. En muchos sentidos, Titán podría parecerse a la Tierra hace miles de millones de años, antes de que la vida se desarrollara como hoy. Al estudiar la química y el entorno de Titán, los científicos esperan encontrar huellas químicas que podrían indicar vida pasada o incluso presente. Uno de los principales objetivos de Dragonfly es el cráter de impacto Selk. Los científicos creen que algo se estrelló aquí hace cientos de millones de años, y ese impacto reunió los ingredientes para la vida. Hablamos de una mezcla de carbono, más hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, In57. Ahora en papel, esta misión suena increíble. Enviar un robot volador a Titán para entender cómo pudo comenzar la vida. Pero cuando entras en los detalles, te das cuenta de lo difícil que es. Volar un dron en un mundo tan remoto es algo relativamente nuevo y, la verdad, bastante intimidante. Hay muy poco margen para errores. Así que, en los últimos años, los científicos han estado haciendo todo tipo de pruebas técnicas, y eso es súper importante porque Dragonfly no solo va a llegar y regresar. Va a pasar unos 2 años y medio operando y explorando diferentes puntos alrededor de Titán. Y como el aire allá es mucho más denso que el de la Tierra, los rotores de Dragonfly no se van a comportar igual que aquí. Si quieres saber si puede despegar, mantenerse estable y maniobrar bien, no puedes solo adivinar o usar la experiencia de un dron normal. Tienes que recrear las condiciones del aire de Titán aquí en la Tierra para ver cómo volará la nave allá. Por eso decidieron probarlo en este enorme túnel de viento en el Centro de Investigación Langley de la NASA, ubicado en Virginia. Pero no solo hicieron pasar aire normal. En su lugar, inyectaron un gas llamado freón R134. Este gas les ayuda a imitar cómo la densa atmósfera de Titán empujaría y giraría alrededor de los rotores. La idea es probar cómo Dragonfly manejará la presión del aire, revisar sus vibraciones, ya sabes, ese tipo de cosas. Fue tras correr simulaciones que los problemas empezaron a aparecer, y Dragonfly tenía bastantes. Desde el principio, los ingenieros sabían que aterrizar en la luna de Saturno sería un reto enorme. En Marte, por ejemplo, las naves pasan por un aterrizaje rápido e intenso que la NASA suele llamar los 7 minutos de terror. Pero en Titán, se espera que el descenso y aterrizaje de Dragonfly tome mucho más, alrededor de 2 horas. El descenso será muy difícil. Mientras Dragonfly desciende por la atmósfera de Titán, irá sellado dentro de un caparazón aerodinámico. Básicamente es un escudo térmico diseñado para soportar la fricción y el calor intensos durante la entrada. La NASA también diseñó paracaídas que se desplegarán después para frenar la nave poco a poco. Estos paracaídas tienen que funcionar por mucho tiempo, hasta 110 minutos. Pero las pruebas mostraron que el caparazón aerodinámico podría tambalearse mucho o incluso empezar a girar sin control durante ese largo tramo. Así que la NASA tuvo que ajustar los paracaídas para mantener la nave estable. Después de ese descenso tan difícil, ya podemos celebrar, ¿no? Pues todavía no, porque en cuanto Dragonfly aterrice en la superficie, podría enfrentar un problema diferente, el sobrecalentamiento. Y eso suena raro, considerando que Titán es absurdamente frío, con temperaturas que pueden bajar hasta unos menos 179 grados centígrados. Entonces, al principio, los científicos pensaron que su trabajo principal sería mantener a Dragonfly caliente mientras estuviera allá. Por eso el plan original era darle una fuente de energía especial llamada generador termoeléctrico de radioisótopos multimisión. Sí, es un trabalenguas. Es el mismo tipo de generador nuclear que se usa en los rovers Curiosity y Perseverance en Marte, y proporciona tanto electricidad como calor. Pero cuando los investigadores corrieron simulaciones, descubrieron que el diseño podría causar el problema opuesto. Si no hay viento en Titán, como en un día totalmente calmado,
Dragonfly podría no ser capaz de disipar el calor, y entonces el módulo podría sobrecalentarse. En palabras simples, incluso en un mundo congelado como Titán, ese generador podría producir suficiente calor como para que partes de Dragonfly se calienten de más, y entonces sí, la misión básicamente se acabó. La densa atmósfera de Titán causa otro problema complicado. En la Tierra, la atmósfera y el clima pueden cambiar bastante rápido porque nuestros días y estaciones avanzan rápido. Pero Titán funciona con un reloj mucho más lento. Un día completo en Titán dura unos 16 días terrestres, y un año allá toma casi 30 años terrestres. Como todo cambia tan lentamente, la atmósfera no se altera tan de repente como puede pasar aquí. Y ese ritmo lento también afecta la temperatura. En planetas como Marte, la temperatura puede variar mucho entre el día y la noche. Titán no es así. Gracias a su atmósfera densa, la temperatura se mantiene bastante estable. Los cambios pueden ser pequeños, pero los científicos aún tienen que tomarlos en serio. Así que sometieron a Dragonfly a una serie de pruebas y las pasó. Afortunadamente parece que el sistema de calentamiento y enfriamiento de la nave puede manejar esos cambios sutiles. Ahora, tal vez te preguntes, ¿cómo se mueve realmente? Bueno, porque a estas alturas ya sabes que Dragonfly es como un dron, o sea, no tiene ruedas. Tiene hélices y patines de aterrizaje, así que no puede simplemente rodar por el suelo. En vez de eso, está diseñado para viajar volando. Despegará verticalmente, volará a otro punto y aterrizará de nuevo, una y otra vez. Todo esto hace de Dragonfly un proyecto de ingeniería increíble, pero por ser tan ambicioso, todavía hay muchas preocupaciones. Por eso la NASA está probando todo y tomando todas las precauciones para darle la mejor oportunidad. Y si funciona, Dragonfly podría ayudarnos a encontrar pistas sobre el origen de la vida en la Tierra. Tal vez encontremos señales de vida allá afuera, o quizás descubramos algo aún más grande. Pero es difícil saber qué esconde realmente Titán por ahora, así que tendremos que esperar hasta 2034. ¿Reconoces este majestuoso mundo? El segundo planeta más grande desde el Sol. Un gigante gaseoso con un brumoso aspecto marrón amarillento, con 7 enormes e intimidantes anillos. Bien, no puede ser otro que Saturno. Recientemente el telescopio espacial Hubble ha hecho un descubrimiento asombroso. Al parecer los anillos del planeta han estado trabajando en algo durante mucho tiempo. Un nuevo estudio ha revelado que estos emblemáticos anillos están calentando la atmósfera superior de Saturno. Lo mejor de todo es que los investigadores de la NASA afirman que es algo que los científicos nunca han observado en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. Este secreto ha estado oculto a plena vista durante 40 años y fue descubierto recién después de analizar las observaciones recibidas del telescopio espacial Hubble, de la sonda Cassini, ya retirada, y de las naves Voyager 1 y 2. Esta inesperada interacción del gigante gaseoso con sus anillos podría convertirse en una herramienta para predecir si los planetas de otros sistemas estelares también tienen anillos magníficos o similares a los de Saturno. Entonces, ¿cómo se ha descubierto que el planeta gigante está siendo cocinado lentamente por sus propios anillos? La prueba reveladora es un exceso de radiación ultravioleta. Puede verse como una línea espectral de hidrógeno caliente en la atmósfera del gigante gaseoso. El aumento de la radiación solo puede significar que algo está calentando la atmósfera superior desde el exterior. Aún no está muy claro cómo se produce este proceso, pero la explicación más probable es que las partículas heladas del anillo llueven sobre Saturno y provocan este calentamiento. También podría ser el impacto de meteoritos diminutos o las partículas del viento solar. El calentamiento podría deberse a la radiación ultravioleta solar o algunas fuerzas electromagnéticas que captan polvo cargado eléctricamente. Cuando la sonda Cassini de la NASA finalizó su misión y se sumergió en la atmósfera de Saturno, tuvo tiempo suficiente para medir los componentes atmosféricos. Y resultó que efectivamente muchas partículas caían desde los anillos. Pero en cualquier caso, el proceso de calentamiento se produce bajo la influencia del campo gravitatorio del gigante gaseoso. Los astrónomos ya conocían la lenta desintegración de los anillos de Saturno, pero la manera en que afecta este proceso al planeta, eso es nuevo. Bien, ¿te acuerdas de la nave espacial Cassini de la NASA que he mencionado antes? Durante más de una década estuvo estudiando Saturno, compartiendo imágenes del enorme planeta y de sus lunas heladas. Nos llevó a mundos maravillosos donde los ríos de metano desembocan en mares de metano y chorros de gas y hielo lanzaban material al espacio.
Además, Cassini también estudió la magnetosfera de Saturno. El caso es que las fuerzas que actúan en las profundidades producen una burbuja magnética gigantesca alrededor del planeta, y esta burbuja se llama magnetosfera. Por desgracia, los astrónomos aún tienen muy poca información sobre este fenómeno, ya que los campos magnéticos son invisibles y, por supuesto, se estudian mejor desde adentro. Imagínate lo siguiente. Un flujo de partículas cargadas eléctricamente procedentes del Sol, también conocido como viento solar, se extiende por el sistema solar a millones de kilómetros por hora. De repente algo aparece en su camino. Es el campo magnético de Saturno, que protege al planeta haciendo retroceder a las partículas solares. Como resultado, las fuerzas magnéticas del Sol hacen estragos fuera de la magnetosfera de Saturno, mientras que dentro de las burbujas protectoras del gigante gaseoso dominan sus propias fuerzas magnéticas. Nuestro planeta también tiene un campo magnético, pero crea una magnetosfera mucho más pequeña. Aún así, nos protege eficazmente de las partículas nocivas procedentes del Sol y del espacio. Pero aunque Saturno esté protegido por su magnetosfera, el Sol se las arregla para molestar al planeta. Los vientos energéticos de nuestra estrella barren al gigante gaseoso causando auroras enormes, pero a diferencia de las de la Tierra, las auroras de Saturno solo pueden verse en luz ultravioleta. En otras palabras, son invisibles desde la superficie de la Tierra. Para verlas, debes viajar al espacio. Por otro lado, hay diferentes tipos de auroras en el gigante gaseoso. Por ejemplo, una de ellas se desencadena a causa de las partículas cargadas procedentes de erupciones volcánicas en las lunas del planeta. Y algunas de las auroras de Saturno podrían depender de los potentes vientos que se arremolinan en su atmósfera. Estos vientos soplan en la ionosfera, que es una región situada bajo la magnetosfera. Los mismos vientos podrían ser responsables de la velocidad de rotación variable del planeta. Este fenómeno dificulta a los científicos calcular cuánto dura un día en el planeta anillado. Hablando de vientos, Saturno tiene un misterioso vórtice que se arremolina sobre el polo sur del planeta. Tiene el aspecto de una enorme tormenta similar a un huracán en la Tierra, pero solo su ojo mide casi 4.000 kilómetros de diámetro. En comparación, el ojo de un huracán terrestre típico solo mide entre 3 y 5 kilómetros de ancho. Lo que confunde a los astrónomos es que, aunque el fenómeno parece un huracán, no se comporta como tal. Está inmóvil y sigue girando sobre la misma zona del polo sur. Y mientras que los vórtices polares de la Tierra tienen núcleos fríos, el de Saturno es cálido. Y ahora prepárate para otra sorpresa que Saturno nos tiene reservada. Es una imagen enviada a la Tierra por el telescopio espacial Hubble. Se aprecian un par de manchas sombreadas en el lado izquierdo de los anillos del planeta. Son informalmente llamados radios, quizá porque se parecen a los radios de una bicicleta. El sombreado y la forma de los radios varían. Pueden parecer oscuros o claros. Depende del ángulo y de la iluminación. A veces incluso tienen el aspecto de manchas en lugar de tener la clásica forma radial. Tampoco duran mucho. Pero la buena noticia es que empezarán a aparecer más y más a medida que nos acerquemos al 6 de mayo de 2025. En esa fecha se producirá el equinoccio de otoño en Saturno. Bien, en la Tierra es el momento en el que el Sol está exactamente sobre el ecuador del planeta, y el día y la noche tienen la misma duración. Pero en Saturno es un poco diferente. Como nuestro planeta, Saturno está inclinado sobre su eje. Por eso tiene 4 estaciones. Pero como la órbita del gigante gaseoso es mucho mayor, cada una de estas estaciones dura unos 7 años terrestres. Un equinoccio se produce cuando los anillos de Saturno están inclinados con respecto al Sol. Pero, ¿cuál es la causa de los radios? Los astrónomos creen que podría ser el campo magnético del gigante gaseoso. Cuando un campo magnético planetario interactúa con el viento solar, crea un entorno cargado eléctricamente. Como ya sabemos, en la Tierra esto da lugar a famosos juegos de luces llamados auroras boreales. En el caso de Saturno, las partículas más diminutas del anillo helado también podrían cargarse, y es probable que estas partículas leviten temporalmente por encima de las rocas más grandes de los anillos. Los radios de los anillos de Saturno fueron avistados por primera vez por la misión Voyager de la NASA. Ocurrió a principios de los años 80. Por aquel entonces, no sabíamos que estos radios eran un fenómeno estacional. Al fin y al cabo, la Voyager 2 acababa de pasar junto al planeta y se había alejado a toda velocidad. Para averiguar qué eran estos radios y cómo funcionaban, los astrónomos necesitaban un telescopio espacial que pudiera observar los anillos de Saturno desde lejos, como el Hubble.
El último equinoccio de Saturno se produjo en 2009. Fue entonces cuando la sonda espacial Cassini viajaba alrededor del gigante gaseoso. Envió a la Tierra imágenes sorprendentes. Consiguió demostrar con bastante rapidez que los radios no se debían a interacciones gravitatorias con Saturno ni a la influencia de las lunas grandes o pequeñas que forman los anillos del planeta. Fue en 2005 cuando Cassini confirmó que los radios estaban relacionados con el campo magnético de Saturno. Y aunque esa misión finalizó en 2017, ahora el Hubble mantiene su seguimiento a largo plazo de los cambios que se producen en Saturno y sus alrededores. A pesar de todas las observaciones, los astrónomos siguen sin poder predecir el comienzo y la duración de la estación de los radios. Por suerte, los prominentes anillos de Saturno son un laboratorio perfecto para estudiar este fenómeno, porque aunque otros gigantes gaseosos del sistema solar también tienen anillos, no son tan visibles. Y los científicos no saben si en esos planetas se producen radios. Saturno no es el único planeta con anillos. Neptuno, Urano y Júpiter también los tienen. Mira esto. Aunque Neptuno está muy lejos, aún así hemos obtenido la vista más clara de sus anillos en los últimos 30 años. Y no te olvides de echarle un vistazo al buen y viejo Urano. Viene con 2 conjuntos de anillos. El sistema interno consta de 9 anillos que son mayormente de color gris oscuro y bastante angostos. Hay 2 exteriores. El más externo es azul, como uno de los anillos de Saturno, mientras que el más interno es rojizo, parecido a algunos de los anillos polvorientos que encontrarás en otros lugares de nuestro sistema solar. Júpiter tampoco está mal. Sus anillos están compuestos por pequeñas partículas de polvo y son tan tenues que solo podemos verlos cuando son iluminados por el sol o cuando los observamos directamente en luz infrarroja. Hay una historia interesante sobre cómo Júpiter obtuvo sus anillos. El polvo que los compone se formó cuando micrometeoritos, que son diminutos fragmentos de roca y escombros, impactaron en las pequeñas lunas alrededor de Júpiter. Como era de esperarse, estos choques causaron un desorden y lanzaron polvo al espacio. Júpiter, evidentemente, vio su oportunidad de hacerse con unos bonitos anillos, así que capturó el polvo en su órbita. Estas partículas son realmente pequeñas porque, si los impactos fueran mayores, la gravedad traería de vuelta las piezas más grandes a la superficie de las lunas. Y estos micrometeoritos siguen golpeando las lunas y agregando más polvo a estos anillos, por lo que siempre se mantienen frescos y algo nuevos. Está bien, buena historia, pero ninguno de estos planetas tiene anillos tan espectaculares como Saturno. Estos están compuestos por pequeñas partículas de hielo, roca y polvo. Y es probable que estas piezas provinieran de asteroides, cometas o lunas que se desintegraron antes de llegar a Saturno debido a su fuerte gravedad. Lo que hace que los anillos de Saturno sean tan especiales es que están compuestos por muchas partículas diminutas que reflejan mucha luz. Es por eso por lo que son visibles incluso con un telescopio promedio que utilizan los astrónomos aficionados. Cuando miramos a través del telescopio, podemos ver los anillos con claridad porque son grandes y brillantes. Y estos fragmentos en los anillos varían en tamaño desde diminutos granos de polvo hasta aquellos tan grandes como una casa. Y si pudiéramos observar esos anillos, veríamos algunas partículas del tamaño de montañas enteras. ¡Guau! Imagina si pudieras sentarte en la cima y disfrutar del paseo en montaña rusa alrededor de Saturno. Si pudieras observar los anillos desde las nubes de Saturno, en su mayoría parecerían blancos. Además, cada uno se mueve a su propia velocidad. Increíble, ¿cierto? Pero las noticias allá arriba no son tan buenas. Parece que estos fascinantes anillos están desapareciendo. De hecho, desde la década de 1980, los astrónomos han sabido que estos anillos se están haciendo más pequeños con el paso del tiempo. Parece que sus partículas están realmente cayendo sobre la atmósfera de Saturno. Y no solo cayendo, sino que cada día cae la cantidad de agua que encontrarías en una piscina olímpica sobre Saturno. Pero los científicos aún no están completamente seguros de qué tan rápido están desapareciendo estos anillos ni cuándo lo harán por completo.
Y para investigar esto, contamos con el Telescopio Espacial James Webb, JWST, de la NASA y el Observatorio Keck en Hawái, que estudiarán a Saturno durante un largo periodo. Ellos seguirán de cerca qué ocurre exactamente con esta lluvia de anillos y cómo cambia durante una temporada completa en el planeta. Eso equivale a alrededor de 7 años terrestres. Y una gran cantidad de material de los anillos está cayendo sobre Saturno todo el tiempo. Entre 400 y 2.800 kilogramos de lluvia helada fluyen sobre el gigante gaseoso cada segundo. Esto está calentando su atmósfera superior. Si esto sigue ocurriendo al mismo ritmo, los anillos de Saturno podrían desaparecer en unos 300 millones de años. Aunque esperamos que la humanidad al menos pueda dar un paseo en montaña rusa antes de que desaparezcan. Pero aunque esto pueda parecer largo para nosotros, en términos de espacio, es relativamente rápido. No obstante, esta velocidad podría ralentizarse con el tiempo, por lo que los anillos podrían estar allí durante más de 1.000 millones de años, o si comienzan a desaparecer más rápido, alrededor de 100 millones de años. No es como si este proceso ocurriera por sí solo. Las rocas espaciales y la radiación proveniente de nuestro Sol afectan a todas esas partículas en los anillos. Les dan una carga eléctrica. Esta hace que se adhieran a las líneas del campo magnético de Saturno. La imponente gravedad de este planeta luego atrae estas partículas heladas y fluyen hacia su atmósfera superior. Saturno orbita alrededor del Sol una vez cada 29 años y medio. Mientras describe su órbita, se acerca y se aleja del Sol. Y sus anillos hacen lo mismo. Esta inclinación influye en cuánto afecta la radiación solar a las capas más profundas de los anillos del planeta, que es de donde proviene la mayor parte de la lluvia helada. Los científicos creen que cuando los anillos están inclinados hacia el Sol, más material cae sobre Saturno. Pero cuando los anillos están de canto con el Sol, el material que cae sobre Saturno se ralentiza. Los científicos no solo están tratando de predecir el destino de los anillos de Saturno, sino que también aún debaten cuándo y cómo se formaron. Algunas teorías sugieren que han existido desde que nuestro sistema solar se formó hace miles de millones de años. Pero la nave espacial Cassini exploró Saturno y proporcionó algunos datos que apoyan la idea de que los anillos son mucho más jóvenes, tal vez de entre 10 millones a 100 millones de años de antigüedad. Otra idea interesante sugiere que la fuerte lluvia de los anillos podría hacer que parezcan más jóvenes de lo que realmente son. Vaya, ¿acaso esos anillos encontraron su propia fuente de la juventud? Pero me temo que ni siquiera eso puede hacer que duren para siempre. Tarde o temprano, Saturno tendrá que enfrentar una crisis de identidad cuando pierda sus hermosos anillos. En algún momento, parecía que este año no iba a ser tan bueno para Saturno porque otro de los planetas estaba rápidamente preparándose para tomar el título de aquel con el mayor número de satélites. En febrero de 2023, los científicos descubrieron 12 nuevas lunas de Júpiter, y este superó a Saturno para convertirse en el líder en cantidad de lunas. Estas aparecieron accidentalmente mientras buscaban el planeta 9. Ya sabes, ese planeta hipotético que podría estar acechando en alguna parte de la región exterior de nuestro sistema solar. Y estas lunas recién descubiertas son algo tenues y pequeñas, pero no pudieron ocultarse de nuestro poderoso telescopio y las avanzadas técnicas que los científicos utilizaron para detectarlas. Lo interesante es que 9 de las nuevas lunas orbitan Júpiter en dirección contraria a su rotación, mientras que las otras 3 lo hacen en la misma dirección. ¿Qué les pasó a esos tipos? ¿Acaso saben que se metieron en el carril equivocado? Algunos dicen que podrían ser restos de cuerpos más grandes que se desintegraron tras chocar con otros objetos. Tan típico del espacio. Ahora, hay una luna llamada Valetudo que fue descubierta hace unos años. A diferencia de las lunas retrógradas, Valetudo tiene una órbita prógrada, lo que significa que orbita en la misma dirección que la rotación de Júpiter. Lo interesante es que se mueve en una órbita que cruza las trayectorias de estas lunas retrógradas. ¿Podría ser que las lunas retrógradas se formaron porque chocaron con lunas prógradas como Valetudo en algún momento? Esperemos averiguarlo.
Fue un gran éxito para Júpiter, pero 3 meses después, en mayo de 2023, las cosas cambiaron cuando también encontraron 62 satélites girando alrededor de Saturno, lo que significa que Saturno se convirtió nuevamente en el líder, con 145 lunas en total, en comparación con solo 95 lunas de Júpiter. Astrónomos han descubierto nuevas lunas alrededor de Saturno gracias a una técnica llamada desplazar y apilar.